agradecerle porque nos va a dar el día de hoy, en nuestra sesión académica mensual, el tema de electroencefalografía continua en la monitorización cerebral del neonato críticamente enfermo. Voy a hacer mención que él es neurólogo pediatra, neurofisiólogo clínico y trabajó en el área de monitoreo de electroencefalograma continuo desde 2017. Y ha sido ponente en diferentes foros en nuestro país y ya tuvo la participación en un evento internacional en 2019 en el Congreso Latinoamericano de Neurofisiología Clínica en São Paulo, Brasil. Entonces, doctor Arango, es un honor que usted nos esté compartiendo en esta sesión sus conocimientos. Te cedo el micrófono. Muchas gracias, doctora Ivette Cantica, y muchas gracias a la Asociación de Neonatología del Estado de México por la invitación. Vamos a empezar con esta sesión. Quiero que me confirmen que tenemos buena visibilidad para iniciar con la exposición, ¿sí? Hola. Muy bien. Sí, doctor, se ve correcto. Bueno, ¿sí? ¿Todo correcto? Perfecto. Sí. Muy bien. Entonces, vamos a iniciar con este tema. Electroencefalografía continua en la monitorización del neonato críticamente enfermo. La mayor parte de esta ponencia van a ser los fundamentos para el uso de la electroencefalografía continua y solo hasta el final vamos a ver algunos cuantos casos clínicos para ver cómo establecer la correlación entre el trazo, las tendencias y la clínica del paciente. ¿De acuerdo? Los objetivos que tenemos planteados para esta sesión son los siguientes. Definir qué es un electroencefalograma continuo, que abreviamos como EEGC. Cómo se relaciona el electroencefalograma continuo con la fisiología cerebral. Vamos a exponer brevemente sus indicaciones y utilidad en el contexto de neonatología. Posteriormente vamos a ver una pequeña sección en la que voy a darles los fundamentos de cómo utilizar las tendencias y brevemente vamos a comentar qué es lo que se necesita para implementar un servicio de monitoreo electroencefalográfico continuo en las unidades de cuidados intensivos. La primera parte que corresponde a la definición va a explicarnos lo siguiente. Un electroencefalograma continuo no es más que un electroencefalograma común y corriente con la peculiaridad de que los registros son prolongados e ininterrumpidos. Habitualmente son registros de más de 12 horas y una de las ventajas que tenemos es que puede en diferentes modalidades aplicarse el análisis tanto cualitativo como cuantitativo de la información que el trazo electroencefalográfico nos está brindando. La utilidad es la siguiente, nos permite hacer una valoración de la función cerebral en tiempo real en aquellos pacientes que tienen una enfermedad cerebral o extracerebral que tenga un riesgo de lesión al sistema nervioso central, específicamente al encéfalo. Las virtudes que tiene son las siguientes, nos permite identificar los cambios fisiológicos y la identificación de estos cambios nos orienta a la toma de decisiones, todo esto orientado a la disminución de daño secundario, ¿de acuerdo? Entonces vean, ¿cómo se correlaciona la fisiología cerebral con el registro electroencefalográfico y específicamente con el electroencefalograma continuo del paciente crítico? Voy a hacerles el siguiente planteamiento. Cuando tenemos un paciente en una unidad de cuidados intensivos, un caso muy concreto, en caso de estado epiléptico, la primera fase del tratamiento está orientada a controlar las crisis. En el momento en el que nosotros logramos el control clínico de las crisis, si no tenemos ninguna medida o sistema para monitorizar la función, únicamente podemos confiar en la clínica. Desafortunadamente, el paciente que se encuentra en una terapia intensiva, habitualmente en estas condiciones, está intubado, sedado, relajado y la valoración neurológica clínica es, en la mayoría de los casos,
inútil, es insuficiente la información que nos puede proporcionar, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que ocurre en el encéfalo de un paciente críticamente enfermo en una terapia intensiva? Cuando, en el caso de un estado epiléptico, un paciente tiene crisis convulsivas, ya las controlamos y posteriormente no sabemos qué es lo que está ocurriendo, pueden pasar dos posibilidades. Uno, efectivamente ya no está ocurriendo nada en el paciente o continúa ocurriendo una actividad anormal patológica, en este caso crisis no convulsivas, ¿de acuerdo? Si el paciente continúa teniendo estas crisis, tenemos los siguientes efectos. Va a haber durante las crisis no convulsivas un aumento transitorio en la presión intracraneana, hay un incremento en el metabolismo cerebral y un incremento en el consumo de oxígeno. Si la situación es repetitiva o prolongada, esto va a derivar en isquemia, que genera daño secundario. Lo que vamos a observar en las neuronas es que hay un agotamiento de la reserva energética con un subsecuente fallo de membrana, inestabilidad de la misma, y este efecto lo que va a hacer es promover o hacer que continúen las crisis no convulsivas, ¿de acuerdo? Si este círculo continúa repitiéndose, llega un punto en el que la lesión se vuelve irreversible e inevitablemente al atravesar este umbral, el paciente fallece, ¿de acuerdo? O queda con una secuela neurológica importante, permanente e irreversible, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo podemos establecer un sistema de vigilancia para un paciente dentro del área de cuidados intensivos? Bueno, una de las cuestiones que tenemos que hacer es transitar del enfoque que habitualmente tenemos en la medicina hospitalaria. Habitualmente los servicios de neurofisiología clínica son una división que queda como muy aislada del hospital, y que con mucha frecuencia no tiene una relación directa con los clínicos. Es decir, el médico tratante solicita un electroencefalograma. En neurofisiología se realiza, se interpreta, se envía la interpretación, se verifica el reporte. En algunas ocasiones únicamente el interés del médico tratante es verificar si el paciente tiene o no tiene crisis convulsivas y el reporte va directo al expediente, ¿de acuerdo? Entonces, se pierde la parte importante de la interacción y se pierde también esta parte, la visión de la correlación fisiopatológica. Vean, una de las cosas que sucede en los pacientes en estado crítico es que pueden tener un comportamiento anormal que se denominan en la terminología actual patrones periódicos, ¿de acuerdo? Estos patrones periódicos, en el momento en el que se activan, generan cambios en el metabolismo cerebral y, como lo habíamos mencionado antes, el que se esté consumiendo de manera continua la reserva energética puede llevar al agotamiento, a la disfunción de la membrana neuronal y a la muerte de la neurona. Un estudio muy interesante realizado en 2016 hizo lo siguiente. En pacientes con patrones pseudoperiódicos, que de hecho aquí tenemos uno, voy a ir señalando con el mouse, ¿de acuerdo? Estamos viendo aquí canales del hemisferio izquierdo y canales del hemisferio izquierdo. Si se dan cuenta, hay una actividad que está apareciendo de forma periódica solo en canales del hemisferio izquierdo, ¿de acuerdo? Y que corresponde a un tipo de actividad que se llama descargas periódicas lateralizadas. Este tipo de patrones generan, al hacer una medición en tomografía por emisión de positrones, muestran que las zonas en las que el patrón está activo tienen un incremento en el metabolismo cerebral, ¿de acuerdo?
y este patrón específicamente incrementa el riesgo de crisis convulsivas. ¿De acuerdo? Entonces, una de las inferencias que podemos hacer acerca de la fisiología es que efectivamente la presencia de actividad epiléptica, crisis convulsivas, no convulsivas y la presencia de patrones periódicos tienen un efecto de incremento del metabolismo cerebral. ¿De acuerdo? Una de las propuestas que hacen en este estudio es la siguiente. En función del patrón periódico observado, hay una correlación estrecha con el grado de metabolismo cerebral. ¿De acuerdo? Este gráfico representa lo que se llama el continuo ictal-interictal. Es frecuente que el paciente en estado crítico tenga características electroencefalográficas que en muchas ocasiones no nos permiten decir si lo que tiene de forma continua realmente es una crisis, no es una crisis o es un estado intermedio entre una crisis y un estado libre de crisis. ¿De acuerdo? Esto es a lo que se llama continuo ictal-interictal. ¿De acuerdo? Cierto grupo de patrones periódicos como el brote de supresión y la actividad delta rítmica continua se asocian a hipometabolismo. Hay una disminución del gasto energético cerebral cuando el paciente se encuentra con estos patrones. Cuando vamos al estado intermedio, los patrones que corresponden a descargas periódicas, generalizadas, lateralizadas y otros, dan un estado de hipermetabolismo y la actividad francamente epiléptica, el estado epiléptico parcial generalizado, convulsivo y no convulsivo, tienen el mayor gasto energético y la mayor tasa hipermetabólica. ¿De acuerdo? Entonces, una de las cosas que tenemos que tener en cuenta cuando analizamos un electroencefalograma, cuando estamos haciendo un monitoreo electroencefalográfico, es que existe una correlación estrecha entre los patrones electroencefalográficos y el metabolismo cerebral. ¿De acuerdo? Entonces, para poder hacer una transición y un cambio de paradigma, necesitamos tomar este tipo de elementos. ¿De acuerdo? Entonces, punto número 1 y muy importante es que los patrones electroencefalográficos tienen un correlato con metabolismo cerebral. ¿De acuerdo? El otro planteamiento es el siguiente, ¿de acuerdo? Hay una relación directa entre isquemia y el flujo sanguíneo cerebral, ¿de acuerdo? Y flujo sanguíneo cerebral e isquemia generan cambios característicos en la actividad electroencefalográfica, ¿de acuerdo? Cuando una zona del encéfalo entra en un estado de isquemia, en el transcurso de 5 minutos a partir del inicio del proceso isquémico, nosotros podemos empezar a detectar cambios en el electroencefalograma, ¿de acuerdo? En otras palabras, el electroencefalograma nos permite detectar en tiempo real cambios por isquemia, ¿de acuerdo? Los cambios por efectos farmacológicos, la sedación y los hipnóticos generan cambios del mismo modo que la isquemia. En muchas ocasiones son indistinguibles y la parte difícil es, en el momento en el que se detecta uno de estos cambios, el determinar si lo que estamos viendo es cambio atribuible a isquemia, hipometabolismo cerebral, o es un cambio hipometabólico mediado vía farmacológica. ¿De acuerdo? Y lo que podemos hacer en estos casos son dos cosas. Uno, aplicar una prueba con Doppler transcraneal para verificar el estado de flujo sanguíneo cerebral, o podemos incluso hacer pruebas terapéuticas con incremento, disminución, inicio o supresión de terapia farmacológica y medir en el transcurso de unos minutos cuál es el comportamiento.
¿de acuerdo? Para poder descartar si lo que estamos observando es una actividad fisiológica atribuible a isquemia o lo que estamos observando es un cambio farmacológico, ¿de acuerdo? En la realidad y en nuestro contexto clínico habitual, ambas cosas pueden suceder al mismo tiempo y es difícil distinguir cuál de las dos es la causa primordial de los cambios. Y hay otra cuestión importante. El nivel de flujo sanguíneo cerebral, que se mide en mililitros por 100 gramos de tejido por minuto, correlaciona directamente con un tipo de actividad cerebral. El paciente despierto con un flujo sanguíneo cerebral normal va a mostrarnos un patrón electroencefalográfico normal, ¿de acuerdo? Y que representa que no hay daño. En el momento en el que tenemos una restricción del flujo sanguíneo cerebral entre los 12 y los 35 mililitros por 100 gramos por minuto, empezamos a ver cambios característicos en el electroencefalograma. Son la pérdida de actividad beta en primera instancia, enlentecimiento a niveles teta, posteriormente pérdida de la actividad teta y enlentecimiento en nivel delta, y cuando bajamos de 10 mililitros por 100 gramos de tejido por minuto, empezamos a ver los patrones de brote-supresión o la supresión continua o silencio electrocerebral. El encéfalo tiene posibilidad de revertir estos estados cuando nos encontramos en estos niveles de flujo con hallazgos de estas características, ¿de acuerdo? Si llegamos a un estado de brote, supresión no farmacológico, es altamente probable que el estado vaya a ser irreversible y termine en la muerte del paciente o en el establecimiento de secuelas neurológicas permanentes y severas. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, miren, un estudio ya clásico para demostrar esto, lo realizó la doctora Susan Herman, y utiliza una tendencia que se llama variabilidad alfa. En el momento en el que se hace un pinzamiento de arteria cerebral media derecha, vemos que las tendencias en el hemisferio izquierdo disminuyen y después de la resolución se recupera la variabilidad, ¿de acuerdo? Esta es una tendencia muy útil para la detección de isquemia. Desafortunadamente, en neonatos tenemos tan abundante actividad alfa, entonces su uso puede ser limitado, pero tenemos otras opciones. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué ventaja nos ofrece dentro de una de cuidados intensivos neonatales el que realicemos la monitorización electroencefalográfica continua? Bueno, a grandes rasgos, lo que vamos a poder hacer es identificar las crisis, tanto convulsivas como no convulsivas, y los estados epilépticos convulsivos y no convulsivos. ¿De acuerdo? Si empezamos a utilizar un abordaje poligráfico y utilizamos video, incluso podemos hacer una caracterización de las crisis y diagnóstico diferencial de epilepsia. ¿De acuerdo? El electroencefalograma además va a permitirnos identificar los patrones periódicos. Los patrones periódicos tienen cierto riesgo ya establecido para asociación o para presentación de crisis epilépticas. Y el otro aspecto importante es que los patrones periódicos correlacionan con diferentes grados de metabolismo cerebral. ¿De acuerdo? Además, podemos hacer una evaluación del plano de sedación o del plano anestésico que se está utilizando con el paciente. Podemos identificar isquemia. Todas estas características en conjunto nos hablan de pronóstico para el paciente. Y una de las cuestiones importantes es que toda esta intervención está orientada hacia la identificación oportuna de eventos
con efecto deleterio y a la prevención de daño secundario a encéfalo. ¿De acuerdo? Ahora vean, voy a hacerles el siguiente planteamiento. Cuando vemos a un paciente crítico, hay dos situaciones que tenemos que analizar y estas son la fisiología y la morfología y los cambios que ocurren durante el proceso. ¿De acuerdo? La función y la estructura pueden tener una alteración o cambios a lo largo del tiempo. ¿De acuerdo? Y voy a hacerles dos planteamientos muy sencillos. En el caso de un traumatismo craneoencefálico, los cambios estructurales son muy notorios desde el inicio del evento y llevan una progresión que podríamos decir lineal, y los cambios funcionales llevan una progresión lineal que correlaciona de una manera muy similar y en muchas ocasiones estrecha. ¿De acuerdo? El cambio estructural nos genera un cambio funcional a lo largo del tiempo. ¿De acuerdo? Si hacemos diferentes mediciones, por ejemplo, una tomografía y un electroencefalograma simultáneamente, vamos a ver que los cambios estructurales y los cambios electroencefalográficos van modificándose de la mano. ¿De acuerdo? Ahora vean, el siguiente enfoque es importante y es el área de oportunidad en la que podemos aprovechar esta herramienta. Cuando lo que tenemos es una patología en la que la alteración principal no es morfológica, sino fisiológica, por ejemplo, estado epiléptico, o si hablamos de una enfermedad extracerebral con repercusión en encéfalo, una hipertensión pulmonar severa que produzca hipoxia, ¿de acuerdo? En este cambio vamos a observar que los cambios funcionales tienen oscilaciones bastante amplias y que no correlacionan necesariamente con la estructura y con los cambios estructurales. Un paciente con estado epiléptico puede desarrollar edema cerebral, ¿de acuerdo? Sin embargo, la presencia del edema cerebral no correlaciona estrechamente con la gravedad del estado. Ahora vean, si nosotros realizáramos estas mismas tres mediciones, estos cortes transversales, podemos encontrar con esto, que la estructura en la primera medición no tiene alteración y fisiológicamente no encontramos nada. Sin embargo, en el intervalo entre la primera y la segunda medición, observamos una disminución o un deterioro de la función con una recuperación. Hacemos una segunda medición, ¿de acuerdo? Y encontramos esto. No hay un cambio tan relevante. O cuando hacemos un segundo electroencefalograma de rutina, que duran habitualmente 15 o 20 minutos de duración, no encontramos periodos ni cambios tan importantes en este momento y no hay alteraciones notables. Hacemos una tercera medición y entre estas dos mediciones seguimos teniendo fluctuaciones que no se están detectando porque el sistema de monitorización que estamos utilizando es transversal, es intermitente, ¿de acuerdo? Entonces, en este momento ya encontramos un deterioro funcional con un pequeño cambio estructural, pero si hablamos de pronóstico, cuando establecemos un pronóstico, habitualmente hacemos esto, ¿de acuerdo? Tomamos las mediciones y extrapolamos, ¿de acuerdo? Entonces, cuando tenemos mediciones muy separadas, sin saber todo lo que está pasando en la fisiología y perdemos el detalle del proceso y todo lo que está ocurriendo, estamos perdiendo una gran cantidad
de información que pueden cambiar el pronóstico de una manera dramática, ¿no? Entonces, vean, ¿y cuál es el caso concreto? Paciente que se está tratando por estado epiléptico, entra en ventilación mecánica, se seda, se relaja, no hay actividad clínica, pasan 72 horas, todo parece que está bien, retiramos la sedación y nuevamente vuelve a empezar el estado epiléptico. Se repite el procedimiento, se retira la sedación y continúa en estado epiléptico, ¿de acuerdo? Y podemos tener diversas mediciones entre estos procedimientos y no estar muy seguros de qué es lo que está ocurriendo. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, cuando queremos monitorizar encéfalo, la pregunta es la siguiente: ¿cuál es el método ideal para realizar la vigilancia de la función cerebral? ¿De acuerdo? Método ideal no existe. ¿De acuerdo? Si hubiera un método ideal, tendríamos un sistema que nos diera mediciones muy precisas con un muestreo continuo y que nos permita ver una alta resolución espacial con una alta resolución temporal, con gran correlación con la estructura, con sensibilidad y especificidad muy altas en relación a la fisiología, la etiología y el diagnóstico. Sería un sistema fácil de colocar, mantener y retirar y sería de bajo costo. Eso no existe, ¿de acuerdo? Las opciones que tenemos es combinar diferentes técnicas para la monitorización cerebral, ¿de acuerdo? Y de todas estas técnicas, una que cumple con varios requisitos es el monitoreo electroencefalográfico continuo. Las ventajas que tenemos son las siguientes. Tenemos una resolución temporal muy alta. Podemos medir el fenómeno con una frecuencia de muestreo de hasta cada 2 o 4 segundos. Incluso pueden programarse los amplificadores para frecuencias de muestreo mucho más altas que esa. ¿De acuerdo? Una cosa muy importante, es muy sensible a los cambios fisiológicos. ¿De acuerdo? Sin embargo, su especificidad es moderada. No nos da la etiología, no nos da un diagnóstico concreto, pero el cambio fisiológico nos permite explorar o orientar las exploraciones necesarias para identificar el origen del cambio. ¿De acuerdo? La resolución espacial es moderada. Si queremos ver estructura, lo mejor es un método de imagen, la resonancia magnética, una tomografía. Sin embargo, los cambios focales con mucha frecuencia tienen un correlato estructural importante. ¿De acuerdo? Entonces, las mediciones las realiza de manera continua y es una técnica que bien aplicada puede estar haciendo mediciones durante horas a varios días, ¿de acuerdo? De una manera ininterrumpida. ¿Cuáles son los problemas de esta técnica? Es bastante costoso, ¿de acuerdo? Si ustedes quieren tener un equipo de monitorización completa de alta gama en su unidad de cuidados intensivos, bueno, la inversión de equipo y software únicamente es de alrededor como de $1,000,000, ¿de acuerdo? Y a esto tienen que agregar que se requiere personal técnico y médico especializado para el adecuado manejo, implementación de la técnica y el manejo de la logística, ¿de acuerdo? Los aspectos técnicos son difíciles teniendo un buen grupo y conjunto de técnicos. Es posible solventar todos esos problemas, ¿de acuerdo? Y la logística es bastante compleja. Otra cuestión es que la señal eléctrica que nosotros estamos midiendo es muy pequeña en el orden de los microvolts. Así que es fácil que señales eléctricas externas u otro tipo de fenómenos deterioren la calidad de nuestra señal. ¿De acuerdo? Muy bien. Ya que pusimos el balance,
y las ventajas que tiene, hay que ir al siguiente paso, ¿no? ¿Cómo hacemos todo este proceso, ¿no? Y qué es lo que necesitamos para poder implementarlo y utilizar esto en una unidad de cuidados intensivos, ¿de acuerdo? La información actualizada van a encontrarla ustedes en la página de la ACNS, en la que ya hay guías que incluyen las indicaciones, las características que debe tener el personal, el equipo, la implementación del servicio, la terminología, y para las indicaciones vamos a utilizar este documento de la Sociedad Americana de Neurofisiología Clínica, que es del 2015, ¿de acuerdo? Específicamente para el área de neonatología, ¿cuándo vamos a indicarlo? Si lo vemos como una cuestión de fisiopatología, todos aquellos procesos en los que tengamos hipertensión intracraneana, isquemia cerebral, crisis epilépticas, un proceso encefalopático o datos de deterioro rostrocaudal son susceptibles de ser monitorizados con el fin de mejorar el pronóstico. Y específicamente en terapia intensiva neonatal, es recomendable el uso del monitoreo cuando el paciente tiene crisis electroencefalográficas, crisis electrográficas, ¿de acuerdo? Es decir, no tenemos actividad motora, pero el paciente está convulsionando. Es decir, un paciente que está sedado y relajado es altamente probable que tenga crisis electrográficas, ¿de acuerdo? Para la titulación, inicio, vigilancia y retiro de medicamentos antiepilépticos, para monitoreo del patrón de brote-supresión, para el diagnóstico diferencial en eventos paroxísticos, para la valoración de actividad de fondo en encefalopatías subagudas o crónicas, para el seguimiento y valoración de las encefalopatías hipóxico-isquémicas neonatales, para otros tipos de encefalopatías y en los escenarios clínicos de alto riesgo. Los escenarios clínicos de alto riesgo son los siguientes, ¿de acuerdo? Síndromes de encefalopatía aguda neonatal, asfixia, seguimiento de las complicaciones de resucitación cardiopulmonar en los riesgos de encefalopatía asociada a enfermedad cardiopulmonar, neuroinfecciones, traumatismo al sistema nervioso central, en prematuros con factores de riesgo como hemorragia intraventricular, grado 3 y 4, en enfermedades genéticas y sindrómicas, en las que haya disgenesias, microcefalia, dismorfias, el stroke perinatal, los errores innatos del metabolismo y muchas otras enfermedades. ¿De acuerdo? Muy bien. Todo lo que está en relación a la terminología actualizada, indicaciones y requerimientos, pueden encontrarlo ustedes en las guías de la ACNS. ¿De acuerdo? El único concepto, son documentos bastante extensos. Si los desean revisar, cada documento tiene alrededor de unas 20 páginas aproximadamente. Están muy detallados y tienen demasiada información. En el caso de los especialistas en neurofisiología, no tenemos todavía en México un curso de alta especialidad para el aprendizaje de todas estas técnicas y herramientas. Su uso en México es reciente.
¿de acuerdo? Con el tiempo posiblemente lo vayamos a tener, ¿de acuerdo? Y la cuestión importante que vamos a revisar ahorita es la siguiente. De todo el documento para electroencefalografía neonatal, el concepto más importante que debemos tener presente es el siguiente, ¿de acuerdo? Una de las peculiaridades de la electroencefalografía neonatal es que los cambios de voltaje son muy característicos y solo se observan en la etapa neonatal. Si ustedes revisan el monitoreo de amplitud integrada, tiene una escala similar a esta que está aquí, que va de los 0 a los 50 microvolts. ¿De acuerdo? Entonces, los patrones electroencefalográficos quedan definidos así. Actividad promedio o actividad Moyen es una actividad que se veía en niños de término o después de las 36 semanas con un voltaje de 25 a 50 microvolts. ¿De acuerdo? Tenemos el voltaje bajo borderline, que va de los 10 a los 25 microvolts, el bajo suprimido, que va de los 2 a los 10 microvolts, y la inactividad electroencefalográfica, la inactividad cerebral, que es 2 y menos microvolts. ¿De acuerdo? Los patrones electroencefalográficos en el recién nacido tienen estas variaciones en voltaje. ¿De acuerdo? Y el concepto que quiero rescatar en este momento es el siguiente. Para hablar de brote supresión, los periodos de bajo voltaje se ubican entre los 0 y 5 o menos de 5 microvolts. ¿De acuerdo? La diferencia con el trazo discontinuo es que los periodos de bajo voltaje alcanzan hasta los 25 microvolts. Voy a pasar unos ejemplos rápidamente. ¿De acuerdo? El trazo superior corresponde a actividad promedio. ¿De acuerdo? Entonces, vemos en el neonato con estas características, voltajes de 25 a 50 microvolts, frecuencias mixtas en las que vemos una mezcla de actividad delta-teta con ritmos alfa y beta que habitualmente están superpuestos y tiene este aspecto, ¿de acuerdo? En voltaje bajo borderline veríamos algo similar a esto. Esto es un trazo continuo de actividad promedio, y aquí lo que tenemos es un patrón que se llama trazo alterno, en el que empezamos a ver brotes de actividad similar a la actividad promedio, separados por periodos de baja actividad que puede ir desde los 0 microvolts hasta casi los 25, ¿de acuerdo? Ya en el voltaje bajo suprimido, el rango está entre los 2 y los 10 microvolts. En el silencio electrocerebral, pues veríamos de forma continua una actividad de menos de 3 microvolts, ¿de acuerdo? Para hablar de brote supresión, la duración de los periodos de supresión tiene que ser mayor a 0.5 segundos, ¿de acuerdo? Y la prevalencia, es decir, la cantidad de supresión durante todo el registro debe ser mayor al 50%, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, ¿qué es la parte que nos va a permitir realizar el abordaje de una manera más sencilla en la terapia? La interpretación del trazo crudo cae en el terreno de la neurología y la neurofisiología, y requiere bastante tiempo de preparación. En este caso, los servicios de neurología y neurofisiología servimos como interconsultantes para los neonatólogos, ¿de acuerdo? Pero hay herramientas cuantitativas que nos permiten analizar de una manera más sencilla esta información, ¿de acuerdo? Vean, si ustedes quieren hacer un análisis cuantitativo, tendrían que tomar
una cantidad de tiempo, digamos unos 10 segundos de actividad, pasarlo por un protocolo cuantitativo para que les genere una gráfica de este tipo, ¿de acuerdo? Esto es manual. Si ustedes quisieran hacer una tendencia de esto, tendrían que hacer manualmente mediciones intermitentes para ver cómo se comporta a lo largo del tiempo. Los softwares automatizados hacen este trabajo por nosotros. Y vean cuál es la ventaja del uso de tendencias. Si ustedes usan el electroencefalograma convencional, están viendo ventanas de alrededor de 10 segundos, 10, 20, 30 segundos, para valorar la actividad en tiempo real y están viendo una fracción. No saben qué es lo que ha pasado antes y no saben el estado actual de dónde proviene. Cuando hacemos un análisis cuantitativo con tendencias, se hacen estos muestreos de forma automática y podemos ver cómo se comporta a lo largo del tiempo toda esta actividad electroencefalográfica de una manera cuantitativa y nos permite discriminar esto. Si ustedes siguen esta línea, lo normal es que todos estos picos se encuentren entre los 8 y los 20 Hz. Y en el momento en el que vemos un cambio de este tipo, ustedes pueden inferir que algo está ocurriendo. En la fisiología del paciente algo está ocurriendo que ha desplazado todas estas gráficas de las líneas que consideramos normales hacia un punto en el que la actividad se ha vuelto más lenta. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que hace un software de tendencias? Simplemente automatiza el proceso de selección, filtrado, análisis y síntesis de toda esta información cuantitativa y nos la pila en una escala temporal a manera de una gráfica, ¿de acuerdo? Entonces, este gráfico pueden apilarlo como en la gráfica que les mostré hace un momento, que nos habla de la potencia absoluta o total de banda, o puede ser expresada en un histograma como porcentaje de actividad, ¿de acuerdo? ¿Y qué es lo que hace el software? Repite el proceso periódicamente y va apilándonos estas barras y nos da una gráfica que en este caso es un espectrograma, ¿de acuerdo? Con lo cual nosotros podemos saber cómo ha evolucionado el proceso del paciente y conjuntamos ahora las dos técnicas. Estamos viendo en la parte inferior el trazo electroencefalográfico crudo, ¿de acuerdo? Que nos da una alta resolución temporal. En este caso estamos viendo 12 segundos de actividad y la resolución temporal puede ser hasta de 2 a 4 milisegundos. Y en la parte superior estamos viendo todo esto mismo, pero ya postprocesado y es una tendencia que está englobando una hora de registro. Esto es lo que ha pasado con nuestro paciente después de una hora de registro. ¿De acuerdo? Las tendencias nos permiten identificar diferentes eventos, ¿de acuerdo? Así, por excelencia, la tendencia más útil en neonatología es amplitud integrada por las características peculiares que el electroencefalograma tiene, ¿de acuerdo? Y, de hecho, el trazo de amplitud integrada nos permite ver dos cambios de estado. Esto es un estado, esto es otro estado en el paciente y este es otro estado. Y esta barra que aparece aquí correlaciona con esta época. Esta época que corresponde a actividad promedio, corresponde a este trazo que nosotros estamos viendo en el paciente que va de los 10 a los 25 microvoltios. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para implementar esta técnica en una unidad de cuidados intensivos? ¿De acuerdo? Hay diferentes tipos de equipos y diferentes modalidades.
Lo más factible por cuestión de recursos es utilizar el electroencefalograma crudo, es decir, ponemos un equipo de electroencefalografía, lo dejamos registrar y vamos revisando de forma intermitente la actividad. Se dificulta mucho el proceso de continuidad, las revisiones son bastante tardadas y necesitan de un experto en electroencefalografía para saber qué es lo que está pasando, ¿de acuerdo? Y es difícil que podamos hacer la identificación de fenómenos en tiempo real. La otra opción es que utilicemos equipos simplificados, ¿de acuerdo? Básicamente hay dos tipos de opciones. Los monitores de las terapias intensivas funcionan con módulos. Algunos módulos son para electroencefalograma, como ser 2, 4, 8 o 6 canales, ¿de acuerdo? Y que va a darles trazo electroencefalográfico en el monitor de la UCI, ¿de acuerdo? Desafortunadamente, la mayoría de estos módulos tienen bastante limitación en cuanto a configuración, número, tipo de tendencias, y si ustedes tienen uno, bueno, úsenlo, y lo que tienen que hacer es ver cuáles son las posibilidades y qué es lo que les puedo ofrecer. La otra opción es que utilicemos equipos simplificados de monitoreo que utilizan habitualmente de 2 a 4 canales. Estos son dos modelos. Para neonatología, habitualmente se utiliza esto. Un equipo que les da 2 canales, que son los centroparietales, y les permite ver para cada canal el trazo electroencefalográfico y los cambios en amplitud integrada, ¿de acuerdo? Y la tercera opción es utilizar un equipo de electroencefalografía escalado para realizar el monitoreo continuo, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son las desventajas? Es mayor el costo, más difícil la logística, pero con esto tienen un electroencefalograma en tiempo real y tienen en este modelo específicamente entre 12 y 14 tendencias. Pueden graficarse los signos vitales y son altamente configurables. ¿De acuerdo? Ahora vean, para que ustedes utilicen el monitoreo en sus UCIs, esta clasificación en realidad no existe, pero la estoy utilizando con fines de enseñanza, ¿de acuerdo? Si nos vamos al nivel 1, el monitoreo del paciente crítico en neonatología podemos hacerlo con un electroencefalograma de rutina, que idealmente tendremos que estar haciendo 2 o 3 registros de 20 minutos cada 24 horas, o dejar conectado el electroencefalograma y estar haciendo revisiones periódicas, ¿de acuerdo? El nivel 2, que es con los equipos simplificados, que les pueden dar solo el trazo crudo, solo la tendencia o ambas cosas, con un número limitado de canales, o si nos vamos al nivel 3, que es el mayor grado tecnológico, un equipo de al menos 19 canales para electroencefalografía con tendencias configurables y al cual se le puede agregar diferentes electrodos para hacer poligrafía, video y con lo que podemos hacer revisiones de control remoto. El otro aspecto importante es el de la complejidad operativa. Una unidad que utilice este tipo de recursos, idealmente, además de los neonatólogos, debe tener a los interconsultantes, al neurólogo pediatra o al neurólogo neonatal y al neurofisiólogo integrados en el equipo y al personal paramédico integrado por enfermería y el personal técnico de neurofisiología. Todo esto tiene que funcionar de una manera armónica para que realmente pueda aprovecharse el monitoreo como una herramienta diagnóstica. Entonces, el estándar máximo e ideal sería que tengamos la mayor disponibilidad, el nivel más alto de tecnología y el nivel más alto de interacción entre el personal. Es decir, tener a todo el grupo, a todos los equipos
con el mayor nivel de tecnología, disponible 24 horas al día, todos los días del año. Es algo bastante difícil. Entonces, cuando tratamos de implementar un programa de esta naturaleza en la UCI de nuestro hospital o en la UCI, pues hay que empezar con el nivel 1 e ir escalando tanto en recursos tecnológicos como en recursos humanos para intentar llegar al mayor grado de monitoreo. Ahora, todos estos fundamentos son para que podamos hacer lo siguiente. Vean, la ventaja de las tendencias es que el neonatólogo, en el momento en el que se familiariza, puede identificar los cambios de estado y puede identificar las gráficas que representen una alerta. Si hay duda acerca de la naturaleza, se interconsulta a neurología o a neurofisiología, o se puede tener un sistema de revisión en línea. Entonces, vean, en este caso hay cambios de estado y son solo cambios fisiológicos. Esta porción de aquí, para el montaje de centroparietales izquierdo y derecho, corresponde a un trazo continuo de actividad promedio, ¿de acuerdo? Y este cambio de estado corresponde a un trazo discontinuo. ¿Por qué amplitud integrada hace esto? Porque nos está registrando en un periodo de tiempo cuál es el máximo y el mínimo de amplitud. Los trazos discontinuos nos dan amplitudes muy bajas, cercanas o al cero o por debajo de 5 microvolts, y nos llegan a dar máximos que pueden alcanzar los 50 microvolts. Los trazos de actividad continua o actividad promedio nos dan un rango más bajo de voltaje. No hay periodos en los que se aplane la señal y los rangos de voltaje están entre 8 y 25 a 50 microvolts. ¿Sale? Entonces, la primera aplicación útil es que podemos ver la evolución, los cambios de estado fisiológicos y no fisiológicos del paciente, y tenemos ambas cosas. La tendencia que nos habla a lo largo del tiempo, qué es lo que ha pasado con el paciente, y el trazo crudo que nos habla de lo que está ocurriendo en el momento. ¿De acuerdo? Ahora vean, otra cosa que podemos hacer con las tendencias es muy fácil detectar las crisis. ¿De acuerdo? Y las crisis aparecen como fluctuaciones. En este caso, las crisis que son 1, 2, 3 y 4 aparecen como un incremento en el color que hace lo que los intensivistas llaman patrón de llama, ¿de acuerdo? Se ven también en la potencia de banda relativa como una excavación. En el perfil espectral se ven como pequeñas montañas, y en otras tendencias como el envolvente, el brote supresión y amplitud integrada se observan como pequeñas montañas o desniveles. ¿De acuerdo? Con un entrenamiento básico, este tipo de fenómenos pueden ser identificados por el neonatólogo, por la enfermera, y el análisis correspondería a los interconsultantes, neurología y neurofisiología clínica, para determinar la naturaleza de estos eventos. ¿De acuerdo? Y ahora vean, esta tendencia tiene una duración de 25 minutos. Si en 25 minutos tiene 4 crisis que tienen una duración de aproximadamente 1 a 2 minutos, y el paciente no se ha recuperado, pues está cumpliendo criterios para hablar de que está en un estado epiléptico. ¿De acuerdo? Y si al identificar esto nosotros hacemos una intervención con algún fármaco, lo que podemos ver es cómo evoluciona la actividad electroencefalográfica y cuantitativamente cómo evoluciona, y nos permite verificar que hemos logrado el control de las crisis. ¿De acuerdo? Ahora vean, otro caso más. Esta actividad electroencefalográfica
corresponde a un patrón periódico que tiene una característica plus y aparte tiene segmentos en los que tenemos o más hertz, ¿de acuerdo? Este fenómeno específicamente corresponde a esto que estamos viendo en la tendencia, ¿de acuerdo? Y esto corresponde a un estado epiléptico mioclónico. La paciente ya no tenía actividad clínica, pero seguía teniendo, bueno, hizo otro estado epiléptico y de repente podemos ver como pequeñas llamitas que correspondían a eventos de pequeñas crisis no convulsivas. ¿De acuerdo? Cuando usamos un equipo completo, nos permite hacer muchísimas configuraciones y podemos hacer, por ejemplo, un monitoreo de pura amplitud integral, de pura amplitud integrada, por ejemplo, en diferentes canales. ¿De acuerdo? Y ahora vean, aquí tenemos un patrón de brote-supresión y brote-supresión lo vemos en amplitud integrada con estas características, ¿de acuerdo? Algo que en la literatura se ha descrito como patrón en cepillo, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo relevante de este patrón? Bueno, si ustedes lo ven a simple vista, pueden describir sin temor a equivocarse que en los 40 minutos de registro que está mostrando esta tendencia, el paciente está manejando voltajes inferiores a los 10 microvolts y su actividad está oscilando entre 3 y 10 microvolts con un patrón de brote de supresión, y eso lo sabemos únicamente viendo esto y viendo que en el espectrograma el poder para todas las frecuencias está muy disminuido, y si utilizamos otras tendencias como el envolvente que nos da la amplitud mediana de una forma continua está por debajo de los 5 microvolts. ¿De acuerdo? Entonces, lo que nos permiten realizar las tendencias en combinación con el electroencefalograma es detectar, clasificar los cambios y nos permite de una manera longitudinal ver en retrospectiva qué es lo que está ocurriendo con el paciente. Las cosas más evidentes, aquí este paciente estaba en estado epiléptico, que era todo esto, se controla farmacológicamente, ¿de acuerdo? Aquí vuelve a tener una activación, crisis, hasta que por fin se lleva a este estado de brote de supresión farmacológico, pero viéndolo en el detalle, los brotes continúan teniendo actividad de tipo epiléptico, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que podemos concluir de esto? El monitoreo electroencefalográfico continuo nos permite básicamente hacer inferencias acerca de la fisiología cerebral, ¿de acuerdo? Esto nos permite que se facilite el proceso de toma de decisiones orientadas no a eventos aislados, sino a un proceso global, y las herramientas cuantitativas nos facilitan la identificación de estos eventos relevantes, ¿de acuerdo? Cuando el sistema de interacción entre médicos tratantes e interconsultantes es adecuado, funcional y transdisciplinario, es cuando podemos tener el mejor uso y aprovechamiento de esta herramienta orientada a la prevención del daño secundario y a la mejoría del pronóstico en nuestro paciente. Por mi parte, eso ha sido todo. Muchas gracias por su atención. No sé si hay espacio para preguntas. Gracias. Muchas gracias, doctor Arango. Y pues voy a hacer una pregunta que nos mandaron aquí al chat. Dice, excelente presentación. La pregunta es, ¿qué lugar ocupa el electroencefalograma continuo en pacientes con edema cerebral en comparación con otros métodos de monitoreo de la función cerebral? Por mencionar el DTC en neonatos y sobre todo por el...
Ok, una de las cuestiones que he mencionado es que no hay un solo sistema que sea ideal. Y en muchas ocasiones la mayor ventaja se obtiene de combinar diferentes técnicas de monitorización. La cuestión importante es que la parte complementaria que da el electroencefalograma continuo es que nos permite que las mediciones, bueno, sean en tiempo real, son con diferencia de milisegundos, ¿de acuerdo? Y nos permite A ver si me da hacer chance. inferencias de la fisiología cerebral, ¿de acuerdo? Cuando utilizamos otras técnicas de monitorización cerebral, la contribución es que podemos dar Ah, ya, ok. un fisiológico, ¿de acuerdo? Y un diagnóstico diferencial sobre la causa que está propiciando el cambio fisiológico que registramos. Sí. Pues bueno, hay que recordar que el electroencefalograma es muy importante también tenerlo ahí al pie de nuestro bebé, sobre todo en las terapias, porque pues sea la indicación que te regresar, tenemos que estar monitoreando cómo está la fisiología a nivel cerebral, ¿no? Porque como tú lo mencionaste, tenemos diferentes patologías, ¿verdad? La misma prematurez, hemorragias, presentan crisis convulsivas, nos da una idea también, sobre todo primero la clínica, el ultrasonido, pero también es importante tener ahí al lado un electroencefalograma, ¿no? ¿Sí? Tenemos otra pregunta. Dice Claro. la doctora Jacqueline, Ujú. ¿a qué tiempo sugieren iniciar la monitorización del paciente grave y cuándo se les deja la monitorización? Ya, ¿Cuánto tiempo? ok. Sí, sí, sí. Vaya, esa es una pregunta bastante compleja por lo siguiente. Si ya se identificó la situación crítica del paciente y ya se identificó que hay riesgo de daño cerebral secundario, el inicio tiene que ser inmediato, lo antes posible. Ahora, no hay guías todavía que determinen cuánto es la duración del procedimiento. Pero si nos vamos por el lado del uso racional de esta herramienta, en la mayoría de los casos, con 48 horas es más que suficiente. Sobre todo en situaciones en las que registramos en la tendencia que el paciente continúa deteriorándose y pasa del nivel crítico, la consideración es si vale la pena continuar. Este, una, una de las inferencias que podemos hacer en algunos casos es que pues, el pronóstico definitivamente va a ser malo y esta herramienta cuantitativa sustenta ese diagnóstico. Si el pronóstico es muy malo para el paciente, pues ya no tiene caso continuar la monitorización. Y si la causa ya se ha resuelto y después de 12 o 24 horas no tenemos nuevos eventos, incidencias o nuevas condiciones que puedan generar daño secundario, tiene que considerarse el retiro de la monitorización. Sí, tenemos otra pregunta. Dice, en pacientes con protocolo de hipotermia, ¿cuándo se recomienda iniciar y terminar el monitoreo? Ok, ya. No, igual, una pregunta compleja y la respuesta es similar. Si ya se identificó la lesión y el riesgo, la indicación es iniciar tanto la hipotermia como el monitoreo a la brevedad. Si se inicia antes de 6 horas, mejora significativamente el pronóstico.
¿de acuerdo? Para el retiro, el criterio es una cuestión difícil también. Podemos utilizar 48 a 72 horas. En pacientes en los que después de 24 a una ventana amplia de 48 horas no hay mejoría en el patrón, a pesar de todas las intervenciones y lo que el monitoreo indica es que está progresando de una manera inapropiada y el paciente va a morir o va a quedar con daño cerebral, no tiene caso prolongar más el procedimiento. La decisión de cuándo iniciar y cuándo retirar es algo que debe individualizarse. Para cada caso es completamente diferente. Si, por ejemplo, un paciente está tiene una evolución adecuada y a las 48 horas lo queremos retirar, pero por alguna razón empieza a tener crisis eléctricas o crisis convulsivas, pues lo más prudente es que lo continúe en lo que se identifica la causa. Cada caso debe ser individualizado, ¿de acuerdo? Sí. Dicen, bueno, hay un comentario que dice, el protocolo de hipotermia es de 72 horas, es el tiempo que debe permanecer con monitoreo continuo cerebral con electroencefalograma de amplitud NIR cerebral durante el recalentamiento. ¿Existe la posibilidad de presentar crisis? Sí. De hecho, para pronóstico, todo depende del patrón inicial. Entre peor sea el patrón inicial con el que iniciamos el registro, peor es el pronóstico y mayor es la posibilidad de crisis. Si en el estado inicial el paciente al que se le quiere aplicar hipotermia, lo que encontramos es que ya estaba con crisis convulsivas y tiene un brote supresión en el que los brotes tienen características epileptógenas, bien probable que el paciente va a continuar con las crisis. Si el patrón inicial no es brote supresión, sino una depresión no tan profunda, sin crisis, es muy probable que vaya a evolucionar de una manera benigna. Desafortunadamente, no hay indicaciones absolutas. Las preguntas tendrán que ser orientadas para casos bien particulares. Lo que sirve para el paciente con la peor condición no es lo mismo para el paciente con una condición de gravedad intermedia o superficial, y cambia si se agregan o no patrones periódicos. Si a la condición, además, se le agrega un patrón periódico, incrementa todavía más el patrón, la probabilidad de que tenga crisis, y lo indicado es que continúe con la monitorización. Sí, eso mismo dice el doctor David Isla. Es recomendable dejar 24 horas después del recalentamiento del monitoreo. Tenemos otra pregunta de la doctora Every. ¿Recomienda solo 10 electrodos o montaje completo en pacientes con protocolo de hipotermia cuando se recomienda iniciar y terminar el monitoreo? Ok. Bueno, la recomendación de ACNS es para el monitoreo utilizar al menos 10 electrodos, ¿de acuerdo? Creo que no puse el montaje, pero el montaje mínimo recomendado por ACNS son 10 electrodos, incluyendo frontopolares, centrales, temporales, los occipitales, y pueden agregarse CZ, y el occipital
puede colocarse un poco anterior hacia PZ, ¿sale? Lo mínimo que necesitan para un monitoreo de amplitud integrada, pues es un equipo de 2 canales, ¿no? Si el paciente además tiene crisis epilépticas focales, es muchísimo mayor el valor para localizar si tenemos un montaje de 10 electrodos, ¿de acuerdo? E idealmente, si es factible, las condiciones lo permiten, la mejor opción es hacer un montaje completo de 19 o 21 canales para tener más capacidad de localización del foco epiléptico. ¿De acuerdo? Sí, dice nuevamente el doctor David, la hipotermia corporal es la mejor opción, sin embargo, si tienen CoolCap, está muy bien utilizarlo. La hipotermia corporal es la mejor opción y pues bueno, dice, hipotermia corporal es la mejor opción, sin embargo, si tienen CoolCap, está muy bien. Incluso tiene un lugar de referencia a donde cuenten con hipotermia, puedes manejar desde tu centro una hipotermia pasiva. Bueno, pues muchas gracias, doctor Arango. Gracias por compartir sus conocimientos, muy interesante, y ojalá y sería la cartita, como quien dice, a los santos reyes, que en todas nuestras usinas, ¿verdad?, tuviéramos un electroencefalograma y más de esta tecnología avanzada de la que usted cuenta, y pues bueno, para poder ver esa fisiología cerebral de nuestro bebé y ayudarnos un poquito en el tratamiento, diagnóstico y ver su pronóstico también, ¿verdad? Bueno, pues muchas gracias, doctor Arango. A nombre de la Asociación de Neonatología del Estado de México, le haremos llegar su constancia y un presente. Muchas gracias a todos y buenas noches. Muchas gracias, doctora. Gracias. Hasta luego, gracias. Por Bye. la invitación. Hasta luego. Hasta luego, gracias.